Seguimos conversando en el segundo bloque con el intendente Daniel Pacerini. Recién nos acababa de contestar que es demasiado pronto para hablar del 2023. Es una buena respuesta. Le pregunto por una elección que está mucho más cercana, que es la interna peronista. ¿Qué análisis dejan el resultado de las PASO y de las generales, el resultado obtenido por Hacemos por Córdoba y por el Frente de Todos de cara al reordenamiento partidario que se avecina? Claramente, Felipe, y creo que lo hablamos la última vez que vine, el resultado electoral también lo demuestra, el peronismo de Córdoba tiene claramente una definición y una conducción que la de Juan Schiaretti y obviamente hoy Martín Yarlora, gobernando la ciudad más grande de la provincia, es parte importante de esa conducción. Me parece que en ese sentido los liderazgos territoriales no se discuten. Sí, obviamente hay una necesidad administrativa, si se quiere, de renovar las autoridades. Entiendo que los plazos se van a prorrogar, pero me parece que obviamente el escenario de ordenamiento del peronismo de Córdoba, nosotros planteamos que el peronismo de Córdoba tiene una matriz propia, tiene una identidad propia, desde hace no 2 años, sino desde hace 22 años, y que obviamente no queremos torcernos de ese camino. Nosotros entendemos al peronismo en el siglo XXI como un partido profundamente democrático, republicano, que respeta la división de poderes, la libertad de expresión. No tenemos dudas en cuanto a eso. Y me parece que por ahí hay expresiones que todavía siguen discutiendo por qué el peronismo de Córdoba elige ser el núcleo de una serie de espacios políticos que son de otras procedencias, de otros extractos sociales. Pero bueno, nosotros es una forma de hacer política que a Córdoba le ha hecho bien. Seguimos pensando como peronismo que gobierna, y el peronismo que gobierna no puede tener una mirada sectaria, no puede tener una mirada unilateral. Y en ese sentido, el trasvasamiento generacional que estamos viendo que hay dirigentes que hoy son una realidad y que hay un muy buen recambio y que justamente el futuro nos encuentra con dirigentes con experiencia, que es claramente, me parece, el diferencial positivo que tiene el peronismo de Córdoba a la hora de plantarse frente a la sociedad. Viceintendente, hace un ratito charlábamos del gobierno de la municipalidad, decías que el intendente Martín Yarlora es el que gobierna, pero curiosamente esta semana apareció en escena un hombre que históricamente lo hemos indicado como el intendente paralelo de la municipalidad de Córdoba. Rubén Daniel, el secretario de facto, como le digo yo, del gremio de los municipales, porque está en estado jubilatorio. Todos recordarán que no pudo presentarse por este decreto que firmó el exintendente Ramón Mestre. ¿Cómo analizan en la municipalidad esta aparición y esta declaración de guerra, entre comillas, ¿no, Felipe, podemos decir? Sí, vamos a ver qué nos contesta el viceintendente. En primer lugar, tenemos que tener como virtud la coherencia. Nosotros asumimos el 10 de diciembre del 2019 y desde ese día, obviamente manifestamos y lo sostenemos y lo practicamos, que el gobierno municipal es de quien eligió a la gente en mayo del 2019. Martín Yarlora es el intendente, yo soy el viceintendente y no compartimos el gobierno con nadie más que con los cordobeses. Los encuadramientos gremiales se deben a sus representados. Por lo tanto, si nosotros no admitimos que cogobiernen, mucho menos nosotros podemos plantear u opinar sobre cómo deciden los delegados o los representados la conducción de los encuadramientos. Hay 3 encuadramientos gremiales más importantes que tiene la municipalidad en relación, que son la UTA, el SUOEM y el SURBAC. Y nosotros no interferimos en las decisiones de ellos porque obviamente no admitimos que ellos interfieran en las decisiones. No estoy diciendo nada revolucionario, es lo que debió ser, nada más que durante 20 años, bueno, los intendentes anteriores, desde Luis Juez a la fecha, entregaron el poder o lo compartieron o no les interesó gobernar la ciudad porque así la dejaron. Y bueno, a nosotros nos interesa gobernar la ciudad y respetar el mandato popular. Pero hay una amenaza concreta, Daniel, a recuperar todo lo que perdieron. Por ejemplo, la séptima hora o las bonificaciones que recortaron al inicio de la pandemia. Eso va a impactar de lleno, digamos. Acá la que perdió por goleada durante 20 años fue la ciudad de Córdoba y los que vivimos en la ciudad. Y nosotros queremos recuperar esa derrota gobernando bien, con responsabilidad y respetando la división de poderes y los atributos que tiene cada uno. Cada uno puede decir lo que quiera, lo importante es lo que pase. En este momento la discusión que está planteada en la mesa de negociaciones tiene que ver con la paritaria, tiene que ver con un reclamo de incorporación o pase a planta de contratados
que vienen preexistentes de gestiones anteriores. Nosotros no hemos incorporado ni contrato ni personal a la planta y es una discusión que se está dando y se está enmarcando en un acuerdo. Son esos los dos puntos que hoy están en discusión. Todo lo demás son declaraciones, opiniones, sobre las cuales yo no me voy a ¿Qué meter. grado de avance tiene, disculpa Felipe, Sí. la negociación salarial? Entiendo que la negociación se viene llevando adelante y entiendo que la semana que viene ya habría definiciones. ¿En orden a la Sí. inflación estaría? Nosotros tenemos que ser realistas. La gente que trabaja no puede perder contra la inflación. El salario no puede perder contra la inflación. 48%, ¿me quedo corta? El tema es que nosotros planteamos una forma de incremento que le sirva a la administración municipal y que tiene que ser semestral. Entonces, en ese sentido, los puntos del acuerdo, es mi responsabilidad no opinar o no informar acerca de lo que no conozco, porque quienes participan de la mesa de negociaciones son la Secretaría General, en cabeza de Verónica Bruera, y todo un equipo que es el que está discutiendo en términos normales y razonables con el sindicato. Y con mucho respeto, por eso reitero, si yo opinaría sobre lo que dicen o expresara, no sería el viceintendente. El viceintendente está para ser justamente el acompañante del intendente para gobernar la ciudad. Pacerini, cuando en mayo del 2020 se recortó la jornada municipal, uno de los fundamentos que utilizó el peronismo fue la crisis sanitaria, todos los recursos que se tenían que redireccionar a la atención de ese problema, que es un problema que está empezando a quedar atrás. ¿Va a volver la jornada de 7 horas o no? Puntualmente. No es algo que esté en la discusión, por lo menos en nuestra Bueno, pero agenda. ya que desapareció la causa eficiente, A ver, el municipio arrastra 20 años de hundimiento progresivo. Difícilmente con 2 años de una muy buena administración lo podamos revertir. Nosotros estamos poniendo la ciudad de pie, es una figura. El tema es que para que la ciudad camine y vuelva a desarrollarse normalmente, necesita todavía mucho más tiempo de un ordenamiento y de una previsión. Me parece que la discusión, sinceramente, hoy no está centrada en ese punto, más allá de la expresión. La mayoría de los empleados municipales no han perdido esa séptima hora. Viceintendente, atendiendo a otro punto de esta misma temática, además del recorte de la jornada municipal, se estaba discutiendo por el regreso de Daniele. ¿Va a volver Daniele? ¿Usted cómo ve la situación? Digamos, más allá de su situación judicial. Yo no soy afiliado al SUBOEM y no es una chanza. No voy a opinar ni quién debería ser o no debería ser. Me parece que inclusive si las cuestiones de un encuadramiento gremial, de una organización sindical, la cual respeto como respeto a todas, que son patrimonio y potestad de los trabajadores y que están reguladas por el Ministerio de Trabajo, sería yo un irresponsable si me pusiera a opinar, como a lo mejor Comprendo. han hecho mucho, porque acá había intendentes que Entiendo. opinaban y son columnistas del programa de Buenos Aires, pero no es mi caso. Pacerini, y en relación a esta reconquista de la municipalidad que usted nos planteaba, llama la atención que los mandos medios interinos vengan siendo prolongados y queden en cabeza de las mismas personas que los venían ocupando mayoritariamente desde la anterior gestión. ¿Cómo coinciden estas dos cosas? Que haya una reconquista, pero que al mismo tiempo se prorroguen los mandos medios interinos que venían desde antes. En mi opinión, lo que está pasando en la municipalidad y esta recuperación tiene que ver fundamentalmente con el cumplimiento de una palabra que le dimos a la sociedad de Córdoba. Nosotros nos comprometimos a trabajar codo a codo con el gobernador, terminar con esta historia que el intendente que subía, lo primero que hacía era pelearse con el gobernador de turno. Todos tiramos para el mismo lado y queda claro quién manda en la ciudad, digamos, quién manda en el sentido de quién es el responsable de la conducción del municipio. Por lo tanto, yo no conozco y no me interesa saber quiénes son los delegados o no, porque no es una cuestión que esté en mi potestad. Yo me tengo que preocupar, en mi caso, porque el Consejo Deliberante funcione bien, porque después de muchísimos años de una vergüenza que tiene la ciudad y que los trabajadores del Consejo Deliberante ponderan, nos hemos ocupado de que tengamos un espacio de trabajo propio, hemos atravesado la pandemia en un edificio que es una cueva, que era una agencia de repuestos, Sí, no que tiene de ventilación. improviso y provisoriamente el exintendente Luis Juez, cuando se quemó el Garden, una de las tantas cosas que se quemó en su gestión, lo llevó a una agencia de repuestos en Pasaje Comercio y Rioja. Bueno, eso quedó por 15 años. Y la verdad, en la pandemia quedó al desnudo lo insalubre y las malas condiciones. Por eso los trabajadores
El primer día que yo estuve con ellos en el Consejo, el 30 de diciembre del año 2019, me comprometí a que íbamos a tener el nuevo edificio, que lo íbamos a recuperar, y ellos están siendo parte del proyecto. Por eso creo que esa debe ser nuestra... ¿Quiénes son los delegados? Lo tienen que elegir los trabajadores. Yo no soy afiliado al sindicato. Pacerini, no podemos dejar de preguntarle sobre la elevación a juicio de los municipales que lo habían amenazado de muerte. La pregunta ahora es, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la situación laboral de estos agentes? Bueno, mientras se sustanció esta causa, que lleva 1 año y 4 meses, yo hice la denuncia el 2 de julio, la amenaza la recibí el 1 de julio a las 11 de la noche. La denuncia obviamente fue teniendo su curso, se hizo una investigación realmente muy profunda porque tuvimos la oportunidad de aportar una buena prueba, que fue el mensaje y el número del cual se emitió el mensaje. En el momento mismo que lo recibí, se pudo identificar desde dónde venía y eso facilitó la investigación. Obviamente se hicieron allanamientos, se hicieron un montón de pericias y la Fiscalía ya le dio un final a la investigación y elevó a juicio a 2 personas que son empleados municipales, que en algún momento convivieron, un hombre y una mujer. El hombre está en la división de alumbrado, es jefe de alumbrado, y obviamente entiendo que están suspendidos de sus funciones en este momento y que a partir de la sustanciación del juicio, entiendo que una vez producida la decisión del juzgado, si hay una condena, entiendo que en función de eso se tomará una determinación acerca de qué pasa con estos trabajadores, que uno es de planta permanente y el otro es contratado. Bueno, viceintendente, llegamos al final. Muchísimas gracias por venir aquí a Fister. No, gracias a usted por la invitación nuevamente, siempre. Nos volveremos a encontrar pronto. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a la pausa. En el siguiente bloque es el turno del diputado electo por Juntos por el Cambio, Gustavo Santos. Ya venimos.